Extiende tus manos. Harry James Potter, un niño abandonado por sus padres. Dejado en las puertas de familiares que lo odiaban, contuvo sus lágrimas, contuvo la burbuja de terror y odio que amenazaba con estallar de su pecho y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Sintió el dolor incluso antes de que el acero atravesara el aire y golpeara sus pequeñas palmas. Sus brazos se doblaron bajo la fuerza del columpio de su tío y no pudo detener el grito de dolor que escapaba de sus labios. Sigue así, muchacho. El acero volvió a girar hacia abajo. Harry Potter volvió a gritar y cuanto más fuerte lloraba, más feliz se volvía su tío. Hoy era la escala. Había superado a Dudley en matemáticas y el castigo fue golpearle las manos para que no pudiera sostener un lápiz. Fue bastante insignificante comparado con lo que tuvo que soportar cuando saltó 6 pies en el aire después de ser sorprendido cuando su primo Dudley y su pandilla saltaron de detrás de unos arbustos para perseguirlo por diversión. La hebilla del cinturón había dejado marcas profundas. A juzgar por la cantidad de dolor y calor que irradiaba desde su espalda, estaba seguro de que tenía la carne desgarrada. Su cuerpo tembló tratando de expulsar el dolor a través de sollozos, pero había decidido algún tiempo después, durante las palizas pasadas, que dejaría de darles a los Dursley el placer de verlo llorar. Harry Potter enterró su cabeza lo más que pudo dentro de la sábana abrigada e hizo todo lo posible para mantener los sollozos dentro. La sábana ayudó a amortiguar los pocos gritos que escapaban de su corazón a través de su boca. Tenía los ojos bien cerrados. Trató de no dejar que las lágrimas se filtraran. Las lágrimas significaron marcas en su rostro. Las marcas en su rostro significaban que ella, su tía, lo abofeteaba por darle una razón para usar el lavabo. El miedo a lo que estaba por venir le ayudó a superar el dolor. Él abrazó ese calor. Déjalo que se desborde por todo su cuerpo. Se dejó hundir en él y casi imaginó ser absorbido por un vacío. No había sufrimiento en el vacío. El vacío estaba en calma. El vacío era su amigo. Podía permanecer en el vacío y funcionar como un zombie. Retirarse al vacío lo mantuvo cuerdo. Había descubierto que el vacío era un lugar seguro y se sintió inspirado a encontrarlo cuando solía mirar a través de su armario para intentar ver la televisión. No podía ver mucho pero podía oír lo suficiente. Su favorito era el hombre de voz tranquilizadora e inquietante que hablaba del desierto, del vacío, de la naturaleza dura e implacable, permitiendo que solo los fuertes sobrevivan. Esas palabras siempre resonaban en su mente cuando lo golpeaban. Así fue también como encontró el vacío. Era un lugar seguro y donde podía sobrevivir. Ella vino a la mañana siguiente para llevarlo al baño. Se le permitieron 2 visitas por día. Se había perdido el último porque había empujado al cerdo al barro. Había sido cuando salió del vacío. Fuera del vacío, había sufrimiento o ira. Él estaba enojado entonces. A él le gustaba estar enojado. Estar enojado hizo que el dolor doliera menos. Él no lo entendió. Pero a él le gustó. Arrugó la nariz ante el olor que salía del armario debajo de las escaleras. Era repugnante pero había aprendido a vivir con ello. Fue uno de sus primeros recuerdos. Fue cuando se acostumbró al olor que había afuera que se dio cuenta de que el armario era repugnante. Vernon ciertamente se excedió ayer, dijo haciendo una mueca de disgusto mientras le quitaba la camisa rota de su pequeña figura. Ella siempre se mantuvo alejada de él. Como si fuera una enfermedad. Haz lo tuyo, monstruo, espetó. Cura esas heridas rápidamente. No quiero que Dudley llegue tarde a la escuela por tu culpa. El niño frunció el ceño. Dejó que su mente regresara del vacío y sintió la ráfaga de rabia. Él quería lastimar a esta mujer. Él quería matarla. Quería hacerle sentir 100 veces el dolor que él sentía. En lugar de eso, apretó los dientes y tiró del vacío. El vacío hizo cosas extrañas. Nunca podría usarlo a voluntad. Sin embargo, estar en presencia de la mujer lo hizo casi fácil. Fue por eso que nunca se abalanzó sobre la navaja que yacía inocentemente en el fregadero de porcelana y le cortó el cuello repetidamente hasta que sus manos se pusieron rojas. Sintió que su cuerpo tejía las heridas hasta que pareció que no había ninguna herida allí en primer lugar. La mujer se estremeció y miró al niño de forma repugnante. El niño lo devolvió con toda su fuerza y sus ojos esmeralda prometían venganza con una oscuridad que simplemente no pertenecía a un niño de 9 años. La delgada mujer se estremeció y miró hacia otro lado. Tu ropa está en el suelo cerca de la puerta. Prepárate y baja a desayunar. El autobús sale en media hora. Ella lo dijo rápidamente y se fue.
Harry se duchó robóticamente, se cepilló los dientes con el mismo cepillo que le habían dado hace 3 años, se secó con una fina manta arrojada a la cara hace 2 años y se vistió lentamente con los colores de la escuela que su tía había comprado en la tienda de segunda mano con gran renuencia. Las manos del cerdo habían resultado ser demasiado grandes para su tamaño mucho más pequeño. Se retiró al vacío. Tenía un vago sentido de conciencia en el vacío. No había sentidos en el vacío. Era parte de un vacío que se extendía eternamente, como el desierto, y había una ventana metafórica a través de la cual podía sentir lo que hacía su cuerpo. Solo miraba por la ventana cuando era necesario. Como ahora. Cuando un profesor le hacía una pregunta. El niño salió del vacío y parpadeó. ¿Me estás escuchando, Harry?, dijo el profesor en tono molesto. Harry asintió. Era lo correcto, lo sabía. Entonces déjame preguntarte de nuevo. ¿Puedes decirme qué es 2 por 15? 30, dijo Harry automáticamente. Su voz era suave. Demasiado suave y casi era un silbido. La maestra sonrió, luciendo muy contento. ¿Ves a Dudley?, ella exclamó. Tu primo sabe la respuesta. Ustedes dos deberían pasar más tiempo juntos. Dudley miró a Harry y deslizó su pulgar gordo y rechoncho sobre su cuello y luego sonrió. El hombre le había advertido. La mujer le había advertido. Nunca hagas que Dudley parezca estúpido. Sus palabras reales nunca fueron copiadas de Dudley y pretendían ser más inteligentes. No importaba las advertencias, a Harry le gustaba ignorarlas. Sabía que le harían daño. Sabía que habría dolor. Odiaba el dolor. Pero el dolor le provocó ira. A él le gustaba la ira. Hizo que estar con el vacío fuera más fácil. Casi sonrió con anticipación. Nunca pensó que su proceso de pensamiento estuviera deformado. No pudo detener los gritos que salían de su boca cuando el cinturón le cortó la espalda. Duele. Siempre duele. No importa cuántas veces haya descendido el cinturón. Siempre dolió como la primera vez. Te lo advertí. El hombre rugió. Dudley se había quejado y salió corriendo a jugar. Sus padres se aseguraron de que nunca viera lo que le hicieron a Harry. Solo dirían que se encargarían de ello. Lo que no sabían es que Dudley solía mirar por la ventana y hacer lo mismo con los niños más pequeños que él y asegurarse de que nadie lo viera a él y a su pandilla. No grites, cariño, silbó la mujer. Sus crueles ojos brillaban. Los vecinos podrían oírlo. Pero nunca aprendes, ¿verdad? El hombre gruñó. Harry esperó, pero el cinturón nunca bajó. Miró por casualidad y vio una mano gruesa, del tamaño de su rostro, que corría hacia él. El golpe lo hizo caer hacia un lado y se estrelló contra la mesa auxiliar, haciendo que todos los adornos cayeran al suelo. La mujer jadeó cuando su precioso jarrón se hizo añicos. Harry estaba aturdido. Su cabeza había golpeado con fuerza la mesa y el aire le había salido de los pulmones. Había pasado mucho tiempo desde que la mano cayó sobre él. La última vez que lo hizo, ni siquiera el vacío había podido ayudarlo. Fue la única vez que lo llevaron al hospital y desde entonces solo se utilizó el cinturón. Mira lo que hiciste, monstruo. El monstruo rojo descendió sobre Harry y intentó alejarse. Sintió miedo. Miedo terrible. La mano le rodeó el cuello y lo levantó en el aire. Los dedos apretaron y el aire dejó de entrar en sus pulmones. Las piernas de Harry se agitaron desesperadamente. Intentó aspirar el aire pero no entró nada. Le ardían los pulmones y tenía los ojos saltones. Voy a morir. Fue una constatación aterradora. Harry no quería morir. Él quería estar con el vacío. Quería sentir ira para convocar el vacío. Pero él solo sentía terror. Las manchas negras empezaban a quitarle la vista. La agonía se extendió por todo su cuerpo. Necesitaba respirar. Él quería vivir. No podía morir a manos de su enemigo. Por favor, ayúdame. Gritó al vacío. Por primera vez desde que encontró el vacío. De repente se abrió de una manera que nunca creyó posible. Comenzó a expandirse rápidamente y los ojos de Harry se abrieron junto con los de Vernon cuando sus dedos comenzaron a aflojar su agarre en su cuello. Contra su voluntad, fueron empujados y poco a poco, el agarre se aflojó hasta que Harry quedó libre y cayó al suelo. Observó con los ojos muy abiertos como su tío estaba congelado en su lugar y su brazo comenzaba a torcerse. Su cuerpo palpitaba. No con dolor sino con la fuerza abrumadora del vacío que se despliega y se expande dentro de su cuerpo. Podía sentir el toque del vacío en el hombre y una risa encantadora brotó de su boca cuando vio el terror en los brillantes ojos marrones del hombre. Era la primera vez que se reía. El vacío finalmente se había abierto.
Ya no estaba oculto en su mente como lugar de refugio. Ya no sentía que necesitara ira para sacarlo y hacer las cosas extrañas de las que era capaz. Ahora me sentí raro. Era como si una fuerza intentara inflar su cuerpo. Estaba confinado y quería que lo dejaran salir. Estaba enjaulado y no le gustaba estar enjaulado. El pequeño trozo del vacío que se había aferrado al monstruo ahora estaba forzando esos dedos gordos alrededor del cuello del hombre, tal como estaban alrededor del de Ari hace menos de un minuto. Escuchó un grito estridente y vio a la mujer levantando el ídolo de Cristo del mostrador de la cocina para arrojárselo a la cabeza. Ari sabía qué hacer. Empujó hacia el vacío y jadeó cuando saltó de su cuerpo y se estrelló contra la mujer. Ari se rió cuando vio el horror en sus ojos y se rió cuando su cabeza golpeó la columna de concreto detrás. Observó con grandes ojos asombrados cómo ella se deslizaba hacia el suelo inconsciente, dejando un rastro de sangre en la pintura blanca. Petunia. Rugió el hombre con terror y furia. Ari poco a poco se puso de pie. Su cuerpo se sentía débil. El vacío se sintió como una tormenta. Quería desatarse ante algo. Ari frunció el ceño. ¿Qué debe hacer? ¿Debería simplemente matar al hombre? ¿Debería lastimar al hombre? Quería que el hombre sintiera dolor. Eso fue bastante cierto, pero ¿cómo? ¿Utilizar el cinturón? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar el vacío? Ve, chico. Vernon jadeó. Ahora estaba experimentando la falta de oxígeno. Su rostro estaba purpurado. Ari se preguntó si él también se veía así. Los segundos transcurrieron y Ari no podía pensar. Esta fue la primera vez que tuvo el control. El vacío se sentía invencible y no sabía qué hacer. Freak. Los ojos de Vernon estaban saltones y sus dedos se clavaban en su propio cuello con la misma crueldad con la que había atrapado a Ari y todavía tenía suficiente odio para escupir un insulto. Los ojos de Ari se entrecerraron. Levantó las manos y sintió que el vacío salía corriendo de su palma para convertirse en una extensión de sí mismo. Envolvió el vacío alrededor del monstruo, levantó la mano y deslizó el dedo con fuerza hacia abajo. Vernon golpeó el techo y se estrelló contra el suelo a velocidades impías. Ari se sintió como si estuviera sosteniendo un trapo y lo trató como tal. Nunca hizo que el monstruo se estrellara contra la tele. Llamar. Vernon fue atropellado por un costoso bar elaborado en Italia. Joaquín monstruo. Lo golpearon contra el suelo una y otra vez. ¿Entiendes? Ari gritó. La rabia, la ira, el deseo de venganza y finalmente se fusionaron con el vacío. Vernon fue levantado y golpeado contra las baldosas de mármol 1, 2, 3 veces, y así siguió. Ari dejó escapar un grito ininteligible y continuó con el trato brutal. El mármol hacía tiempo que se había agrietado y destrozado. Vernon era un desastre sangrante. Su rostro irreconocible. Cuerpo flácido. No tenía vida. Cuando Ari finalmente se detuvo, estaba jadeando. Se sintió mareado. Se había perdido en su ira. El silencio en la casa solo se vio perturbado por su respiración agitada. El vacío se sintió satisfecho. Se estaba retirando lentamente a su mente y con su lento retroceso Ari sintió algo que nunca antes había sentido. Satisfacción. Libertad. Petunia se agitó. La rabia regresó. El niño pequeño también se volvió hacia la mujer que le había causado dolor y entrecerró los ojos. Sintió que podía llamar al vacío cuando quisiera. Eso la hizo inútil. Se agachó y recogió un trozo afilado del jarrón roto. Ella era la única a quien él había fantaseado con matar. Ella gimió y abrió los ojos para que Ari se revelara en el terror que sentían cuando lo vio de pie junto a ella con un trozo de su precioso jarrón. Intentó moverse y correr, pero algo la agobiaba y la mantenía en su lugar. Ari moldeó el vacío y la mantuvo quieta. Él sonrió y se sentó suavemente sobre su estómago. Llevó el afilado trozo de porcelana a un lado de su cuello y empujó. Petunia no podía moverse. Ella no podía gritar. Ella solo podía sentir el toque del jarrón frío mientras se clavaba en su cuello justo debajo de su oreja y la hacía sangrar. Fue más difícil de lo que Ari pensaba. Su cuello era delgado, pero era difícil cortarlo con porcelana. Se estaba acercando a su yugular cuando la pieza se rompió. Él frunció el ceño. Su tía se estaba muriendo. De su cuello brotaba sangre, ella tosía sangre, sus manos estaban rojas. Un minuto, murmuró Ari y miró a su alrededor en busca de otro instrumento afilado. Usó el vacío para clavarle un cuchillo de carnicero en la mano. Lo clavó con cuidado en su cuello donde lo había dejado y lo tiró hacia un lado. Quería que le cortaran el cuello de oreja a oreja.
De repente la sangre empezó a brotar como una fuente y le golpeó en el ojo. Hizo una mueca y dejó de cortar con cuidado para proteger su rostro y limpiarse el ojo. La sangre siguió brotando y Harry frunció el ceño y se movió un poco hacia un lado para evitar que le rociaran la cara. Después de eso fue fácil. Llegó a la otra oreja y luego se levantó con cuidado y se hizo a un lado. Él liberó el control del vacío sobre ella y observó fascinado cómo sus extremidades comenzaban a agitarse y sus manos agarraban su garganta. Sus ojos se volvieron hacia él y estaban desesperados. Intentó hablar pero solo tosió sangre. Ella se quedó quieta unos segundos después. Esa fue la escena en la que irrumpió la policía. El hombre a la cabeza contempló la sala de estar de un solo vistazo. Un hombre obeso, acostado boca abajo en el suelo. La sangre salpica el techo y las paredes. Muebles rotos y cristales por todas partes. Una mujer delgada, agarrándose el cuello que tenía un cuchillo sobresaliendo del costado. Y un niño parado a su lado, mirándolo, con una sonrisa trastornada. Un niño flacucho, de apenas 4 pies y medio de altura. Cabello desordenado y negro como la medianoche. Piel pálida y pastosa. Ojos de un oscuro tono verde y sangre. Sangre por todo el rostro y las manos. Lo que más asustó al policía fue esa sonrisa. Esa sonrisa y esos ojos enloquecidos. El niño levantó la mano y los policías, que quedaron atónitos ante la escena que tenían ante sí, se tensaron. Uno sacó su arma. Pero el niño simplemente saludó. Hola, dijo. Mi tía y mi tío están muertos, si viniste a buscarlos. Me sentí realmente bien matándolos fue la frase más larga que Harry había pronunciado jamás. Condenado 20º mes de mayo 1990 El niño ha sido abusado toda su vida, señoría. Como se puede ver en el informe policial y el informe forense, el niño vivía en el armario debajo de las escaleras y la cantidad de residuos de sangre encontrados estaba fuera de serie. Además, teniendo en cuenta la forma en que fueron asesinados los Dursley, considerando la cantidad de daño físico que les causaron, tengo un informe médico y uno de física que detalla todas las razones que se necesitan para demostrar por qué, de hecho, es imposible que mi cliente haya cometido el crimen. Harry estaba aburrido. Los hombres con las divertidas túnicas hablaban demasiado. Entendió que uno de ellos estaba defendiendo sus acciones, pero Harry no quería ser defendido. Estaba orgulloso de lo que había hecho. No entendía por qué la gente quería que se quedara callado y no dijera nada. Le dieron chocolates y helados en abundancia y él les obedeció. No era como si nada de lo que dijeran o hicieran pudiera afectarlo. Él tenía el vacío. En ese momento, estaba haciendo que el vacío agitara el viento en la sala del tribunal, calurosa y repleta. Giró la cabeza perezosamente mirando a su alrededor y vio a un Dudley lloroso al otro lado de la habitación. Un hombre con traje tomándole la mano. Tenemos una confesión, señoría. El niño admite haber asesinado a su tía y a su tío, quienes no hicieron más que darle refugio después de que sus propios padres murieran en un accidente automovilístico, refugio donde se produjeron abusos sistemáticos. Ha olvidado la forma indiferente en que el señor Dudley habló de los castigos que sufrió mi cliente. Los informes médicos dicen exactamente lo contrario. El niño goza de buena salud. Si es pequeño. No tiene huesos rotos ni cicatrices excepto la que tenía en la frente en el accidente automovilístico. Te estás olvidando de la habitación, se burló el hombre que defendía a Harry. La habitación llena de sangre. Lleno de suave. Rasguños en la pared. Una manta. Una cuna. Un rincón lleno de sus desechos. Una cerradura en la puerta. A eso no le llamas nada. Su señoría. Pido que se desestime este caso y que se le brinde a mi cliente la atención que tan desesperadamente necesita. Harry jugó con el vacío. Nadie podía verlo excepto él. Era casi invisible excepto por la distorsión del espacio cuando lo sacó de su cuerpo. Hizo formas con él y se rió cuando tocó al defensor haciéndole saltar. El defensor miró a su alrededor, no vio nada y se volvió hacia el juez. Ambos hombres comenzaron a gritar y comenzaron a crecer murmullos entre la multitud que había venido a ver el juicio del niño que había cometido el horrible asesinato de sus familiares. El juez golpeó su martillo y gritó pidiendo orden. El tribunal tomará un descanso de 10 minutos mientras el jurado toma una decisión. Harry bostezó. Se dejó flotar en el vacío. Ya no era un lugar de retiro. Era un hogar. Sin sentidos. Solo paz y silencio absoluto. Su mente se remontaba al pasado, a los pocos momentos de Private Drive que realmente lo habían fascinado.
Era domingo y estaba desempolvando todas las curiosidades y marcos de fotos que estaban cuidadosamente colocados por toda la sala de estar y una película estaba sonando en la tele. Había un hombre a caballo riendo mientras otro hombre se tambaleaba bajo la fuerza de un calor brutal en el desierto. Él estaba fascinado. El hombre en el caballo tenía tanto poder sobre el otro y cuando burlonamente ofreció una gota de agua, el hombre medio muerto miró con tanto desafío que Harry sintió como si se estuviera mirando en un espejo. En ese momento Harry lo supo que el hombre medio muerto tenía lo necesario para sobrevivir. Intentó recordar todos los pequeños fragmentos de imágenes que tenía del hombre. Cabello rubio, ojos azules, piel marchita, de repente la ventana en el vacío llamó a su presencia. Harry James Potter, dijo el juez con severidad. Harry parpadeó. 10 minutos habían pasado rápidamente. No sé si el motivo de su silencio es el trauma o las instrucciones de su abogado, pero después de considerar todas las facetas de este caso y las conclusiones del jurado, no tengo más opción que sentenciarlo a 8 años y 2 meses en un hogar de menores reservado para enfermos mentales. El abogado de Harry gimió y parte de la multitud vitoreó y el resto gritó indignado. Ahí va mi bono de la semana, se quejó en voz baja. Sin embargo, estoy dispuesto a reconsiderarlo si usted abre la boca y le cuenta al jurado y su versión de los hechos, dijo con severidad. Harry recordó el día en que mató a su tía y a su tío. Desatando su ira contra su tío, cumpliendo una fantasía mientras cortaba a su tía de oreja a oreja. Harry admiraba al juez. Ojalá Dudley también estuviera allí, dijo con un suspiro. Su voz era suave y aterciopelada. El juez sintió escalofríos en la espalda. Realmente quería que él viera lo que hacía. XXXXX, 31 de julio 1991. Harry había caído en una cómoda rutina en The Janus Home for Criminal Children. Ejercicio físico a las 5 am. Desayuno por la mañana a las 7 am. Educación a las 8. Servicio de biblioteca a las 12 horas. Almuerzo y medicamentos a las 13 horas. Conozca a la psicóloga Beverly a las 2 p.m. Educación a las 3. Ejercicio físico a las 18 horas y cena a las 20 horas. Después de eso, las luces se apagaron a las 22 horas. El primer día algunos chicos mayores habían intentado hacerle daño por la noche, pero el vacío se había solucionado rápidamente. Al final de la semana nadie se atrevía a tocarlo, ni siquiera a hablar con él y así le gustaba. Los guardias lo habían observado como halcones observando presas, pero Harry nunca hizo ninguna de las cosas que asociaban con los niños criminales. Especialmente alguien que había asesinado brutalmente a sus familiares y dejado huérfano a su hijo. Se mantuvo reservado, hojeó libros sobre evolución y supervivencia, no hizo amigos y siguió al pie de la letra la rutina que le dieron. Se reunió con el psicólogo a tiempo y nunca dijo una palabra. No habló con nadie excepto la vez que Beverly le preguntó qué le parecía Janus. Harry sonrió y dijo en paz. Y para él realmente lo fue. Tenía todo lo que necesitaba. Nutrición. Paz. Refugio. El vacío. Casi había llegado a sentirse apegado a Jano, pero la falta de un ambiente rancio y la falta de una sensación de salvajismo lo desanimaron. Lo único que le obsesionó durante su estancia en Jano fue la evolución. El concepto de supervivencia del más apartamento realmente le fascinó. Circulaban rumores sobre él. Pero había una cosa que todos sabían con seguridad. No había un solo niño en Janus que no le tuviera miedo a Harry Potter. Lo llamaban Harry el Loco. Incluso los recién llegados, aquellos con egos enormes y rachas crueles, cedieron un amplio margen cuando Harry llegó caminando. Dijeron que eran sus ojos. Un repentino destello de pura locura que prometía un viaje al infierno si se cruzaban con él. Los guardianes no sabían por qué, pero siempre les pasaba algo extraño a quienes intentaban intimidar al flacucho niño. Nunca fue una buena rareza. Hoy fue un día extraño para Harry. Su rutina se había roto. En lugar de conocer a Beverly y darle un tratamiento silencioso, debía conocer a un profesor de una escuela para superdotados. Dijo que el profesor estaba esperando en su habitación, según le dijeron. Harry frunció el ceño. Odiaba que interrumpieran su rutina. Su habitación estaba en el tercer piso del aburrido edificio cuadrado de 5 pisos. Era lo suficientemente grande para una cuna, un armario y una cómoda de acero unida a una esquina. El techo era bastante alto y un largo vástago de acero colgaba con un viejo ventilador chirriante adherido a él. Frente a la puerta se fijó una ventana con rejas que daba a una alcantarilla abierta. Cuando Harry entró en la habitación, su ceño se profundizó y el vacío respondió a su ira. Ya había alguien sentado en su cama.
Era un anciano arrugado, de pelo largo y blanco y barba larga y blanca. Llevaba ropa morada ridícula que parecía un vestido y tenía una hebilla de estrella que sostenía un cinturón alrededor de su cintura. La punta de su barba estaba metida en su cinturón y llevaba un sombrero negro puntiagudo que lo hacía parecer aún más ridículo. Sus zapatos eran como de payaso, rojos con puntas puntiagudas. Ver a este extraño hombre que parecía sacado de un cómic barato hizo que su ira desapareciera. Esto tenía que ser una broma. Quizás el hombre pertenecía a uno de esos hogares psiquiátricos. Similar a aquel al que debía acudir hasta sus últimas palabras en el juicio hace un año. Harry miró fijamente al hombre y este le devolvió la sonrisa. Harry Potter, dijo en voz baja. Es bueno verte bien. El hombre esperaba algún tipo de respuesta pero fiel a lo que habían dicho los profesores, guardias y médicos. El niño casi siempre hablaba. Harry entrecerró los ojos. El anciano parecía algo familiar ahora que lo había mirado. Él estaba allí en el sendero, excepto que en ese momento llevaba un traje adecuado. Harry se preguntó por qué había venido como payaso a su habitación. ¿No dijeron que era de una escuela para superdotados? Empezaba a dudar de la validez de esta reunión. Mi nombre es Albus Dumbledore y soy el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. ¿Has oído hablar de ello? ¿Qué? Harry no pudo evitarlo. Su suave voz raspó el desconcertado que y miró al anciano como si estuviera loco. Esta reunión se fue haciendo cada vez más extraña. Dumbledore sonrió. Me escuchaste y estoy seguro que sabes a qué me refiero. No creías que eras el único en este mundo alrededor del cual sucedían cosas extrañas, ¿verdad? De repente el anciano ya no era tan payaso. ¿Ha sucedido algo extraño a tu alrededor? Aparte del asesinato de tus familiares, quiero decir. Harry frunció el ceño. ¿Sabía este hombre sobre el vacío? Dumbledore se rió entre dientes. Puedo ver por tu expresión que sabes de lo que estoy hablando. Bien. Hace mi trabajo más fácil. En pocas palabras, eres un mago, Harry. Harry no pudo evitarlo. Él se rió. Albus Dumbledore reprimió el escalofrío que amenazaba con correr por su columna ante la suave voz. Había algo extraño en ello. ¿Es realmente tan increíble? Puedo sentirlo, lo sabes. Tu magia. Es bastante fuerte para un niño de tu edad. Harry entrecerró los ojos. El hombre definitivamente estaba hablando del vacío. ¿Entonces fue magia? Le gustaba más llamarlo vacío. ¿Qué quieres de mí? Para que puedas formar frases, bromeó Dumbledore. Estaba empezando a preocuparme. Harry frunció el ceño otra vez. El anciano empezaba a molestarlo. Tienes un lugar en mi escuela, Harry. Tus padres, que por cierto eran brujos y magos, inscribieron tu nombre cuando tenías 3 meses. Será tu hogar durante 7 años, hasta que estés listo para unirte al mundo mágico como adulto. Solo una palabra entró en la mente de Harry y se aferró a ella con hambre. Mis padres. Él susurró. Dumbledore se estremeció por dentro. Esa voz. Tenía una cualidad extraña. Había magia infundida en él. El niño irradiaba magia como ninguna otra persona que hubiera visto antes. Había entregado a Harry a los Dursley para evitar que su fama afectara su crecimiento y, en cambio, literalmente había entregado al niño más famoso del mundo mágico a monstruos. A cambio, habían creado un monstruo. Curiosamente, el niño no tenía ningún deseo. Su breve viaje dentro de la mente del niño había revelado recuerdos horribles del trato que Dursley le daba y también el atisbo de la extraña relación que el niño parecía tener con la magia. Casi parecía como si la magia en él tuviera mente propia. El niño resultó dañado, eso fue seguro, y la razón por la que estaba dispuesto a llevarlo a Hogwarts fue porque no vio ninguna malicia deliberada en el niño. Estaba muy contento de que lo dejaran a su suerte. Sin embargo, era peligroso cuando lo empujaban y eso era algo que Dumbledore iba a vigilar. Sí. Tus padres. Fueron atacados cuando tenías 1 año por un mago malvado y luego te enviaron a casa de unos familiares para ponerte a salvo. Harry se rió al pensar en sus familiares. Sus cuerpos destrozados brillaron en su mente y él sonrió ampliamente. Dumbledore ignoró esa sonrisa inquietante y continuó. Lucharon para mantenerte con vida. La idea de que alguien luchara por él cambió la sonrisa. De repente ya no era tan inquietante. ¿Te gustaría venir a mi escuela? ¿Es pacífico?, preguntó Harry. Le gustaba la paz y el silencio. Hasta cierto punto, dijo Dumbledore con atención, sí, el refugio y el vacío. Ambos en un nuevo lugar donde podría aprender más sobre el vacío. Iré, dijo con determinación. Le encantaba aprender sobre el vacío.
Magia. En el momento en que estuvo de acuerdo, Dumbledore asintió como si lo hubiera esperado todo el tiempo y le explicó brevemente el concepto de aparición a Harry. Dijo que llevaría a Harry a un mercado a comprar sus suministros y extendió la mano expectante. Harry miró la mano extendida sin comprender lo que el director quería que hiciera. «Tome mi mano, señor Potter», dijo Dumbledore suavemente. «¿Por qué?» «Es la única manera de llegar a donde quieres ir». Con gran renuencia, Harry extendió la mano y sintió repulsión cuando pudo entrar en contacto con el hombre mayor. Un momento después sus ojos se quedaron ciegos y sintió un gran poder aplastarlo por todos lados. La experiencia había dejado a Harry sin aliento, pero no podía detener la emoción que burbujeaba en él. Podrían usar el vacío para teletransportarse. Fue increíble. Harry se alegró de haber dicho que sí. El resto de la velada fue una confusión de escobas mágicas, duendes, oro, túnicas y varitas. Compró libros de magia con entusiasmo y recorrió el boticario con fascinación. Evitó la tienda de mascotas y casi se volvió loco, más de lo que ya estaba, en la heladería. No podía dejar de saborear los sabores. Eran tantos. Dumbledore estaba en Gringotts, el banco de duendes, sacando dinero para sus suministros y Harry tenía vía libre en el mercado mágico. Estaba particularmente entusiasmado con el efecto que su nueva varita tenía en el vacío. Con la varita, el vacío se deslizó suavemente a través del delgado trozo de madera y antes de que saliera, Harry pudo doblarlo a su voluntad. Había comenzado haciendo explotar un contenedor de basura en los huecos entre dos edificios y se rió cuando el metal fue destrozado por el vacío. Hizo una especie de sonido desgarrador antes de estrellarse contra las paredes opuestas con un fuerte estruendo. No podía esperar a aprender más. Antes, el vacío solo podía mover cosas. Ahora, con la varita, las posibilidades eran infinitas. Sin embargo, la cantidad de gente en el mercado lo desanimó. Los evitaba como la peste y siempre se trasladaba a los rincones polvorientos de las tiendas a las que entraba. Flourish Bros, la librería más grande del mercado, era una tienda que le gustaba mucho a Harry. La planta baja estaba llena de gente, pero los pisos superiores estaban vacíos. Algunos niños y adultos deambulaban buscando libros, pero aparte de eso, estaba bastante vacío. Harry caminaba distraídamente entre los estantes, rastrillando los ojos sobre los libros, buscando cualquier cosa que le llamara la atención. Hasta el momento había cargado la cesta que arrastraba con libros que llevaban su nombre. Los libros con las palabras batalla, artes oscuras y peligroso llamaron su atención más que cualquier otra cosa. ¿Te estás excediendo un poco, no? ¿Crees que podrás leerlos todos antes del inicio del semestre? Harry se dio la vuelta y se sobresaltó. Era una niña que parecía tener más o menos su edad y, como todas las demás, vestía túnicas. Ella tenía el pelo rubio y bien cuidado. Una cara ovalada con labios finos, pómulos altos y ojos azules rematados con pestañas largas. La característica que Harry captó fue el hecho de que ella era bastante más alta que él. Él frunció el ceño cuando ella levantó ociosamente uno de los libros de su canasta como si fuera dueña del lugar y sonrió ante el título. Te vi con el director Dumbledore antes. Es muy raro que acompañe a un estudiante a comprar útiles. ¿Quién eres tú? Harry miró a la niña como si fuera una idiota. No apreciaba que otros entraran en su espacio personal y tocaran sus pertenencias. Aunque todavía no eran suyos. La muchacha era estúpida o no se daba cuenta de su temperamento creciente. ¿Eres mudo? Ella preguntó burlonamente. Harry ya había tenido suficiente. Convocó el vacío y estaba listo para aplastarla al otro lado de la habitación, pero luego, por alguna razón, los ojos azules del director brillaron en su mente y, con una moderación inusual, le golpeó la mano. La niña gritó y dejó caer el libro nuevamente en la canasta. De repente ella lo miró como si fuera una persona diferente. Tenía los ojos muy abiertos y se frotaba la mano con ternura. ¿Acabas de usar magia? Ella preguntó incrédula. Ni siquiera sacaste tu varita. Por favor, no me digas que eso fue accidental. ¿Tienes 11 años, no? Ella preguntó de repente insegura. Podría estar simplemente comprando para un hermano. Él era fácilmente 2 pulgadas más bajo que ella y eso era decir algo. Estaba muy pálido y su cabeza era un desastre de cabello negro, lo que hacía que sus labios se curvaran con disgusto. Sin embargo, sus ojos anularon la atención que atraía su cabeza de trapeador y la habían atraído por completo, lo que la llevó a acercarse a él en primer lugar. Los ojos verdes de ese tono eran muy raros según sus estudios preescolares. Harry le dio la espalda y siguió adelante. Hablar con niños le molestaba.
no tenían nada de valor que decir. E incluso si lo hubieran hecho, no tenía ningún interés en hablar con uno. Oye. No te alejes simplemente. Estoy hablando contigo. ¿Tus padres no te enseñaron morales? Eres una molestia que no desaparece, dijo finalmente Harry, con voz suave y un tono de advertencia. Se retiró al vacío. Por favor vete o te haré. La niña se estremeció ante su voz. Era una especie de voz suave pero firme e inquebrantable. Se le puso la piel de gallina y se detuvo en seco. Harry sonrió satisfecho y se alejó dejando atrás a una chica muy curiosa. XXXXX, antes del final del día, Dumbledore llevó a Harry a un oftalmólogo quien, para sorpresa de Harry, decretó que su vista era extremadamente pobre y proclamó que era un milagro que pudiera caminar sin chocar con cosas. Harry se mostró escéptico porque podía ver bien, pero cuando le pusieron la lente frente a los ojos, se quedó boquiabierto ante la repentina claridad del mundo. Las imágenes eran más claras. Los alfabetos eran más nítidos. Colores más brillantes. Fue increíble. No tenía idea de que el mundo se veía tan diferente y cuando miró a Dumbledore preguntándose cómo lo sabía, el director dijo crípticamente que eran genes. Cuando regresaron con Albus, Dumbledore le entregó a Harry una carta y un boleto. Explicó cómo llegar a la plataforma mágica y preguntó si necesitaría ayuda el 1 de septiembre. Harry negó con la cabeza y Dumbledore se giró para irse asintiendo. Sin embargo, antes de irse se volvió hacia Harry y lo miró penetrantemente. Sus ojos de color azul profundo parecían fríos como el hielo y Harry se sentía más que un poco incómodo. Espero que te comportes bien y no lastimes a nadie en mi escuela. Si lo haces, te lo prometo, Will, lo lamento. El vacío sintió miedo y Harry asintió con los ojos muy abiertos. Dumbledore desapareció sin hacer ruido. Al mes siguiente, Harry se enterró en los libros que había comprado y entendió por qué Dumbledore había usado magia para ocultar su cicatriz. Al parecer, era famoso por matar a un señor oscuro cuando tenía 1 año. Le hizo reír. Parece que los Dursley no habían sido su primera muerte después de todo. A veces se preguntaba si serían los últimos. Entonces el rostro obeso de Dudley narró en sus recuerdos y decidió que Dudley sería el último. Los libros también hicieron que Harry se diera cuenta de que los magos no sabían del festín asesino de Harry en Privet, lo que decepcionó a Harry. Después de todo, había sido una noche muy artística. Cuando llegó el 1 de septiembre, Harry había devorado una historia de los señores oscuros, sus libros escolares, la magia que un mago común debería conocer y su favorito, las artes oscuras y sus locuras. Harry decidió que la magia era fantástica e increíble, mientras que los libros escolares eran aburridos y rancios. Esperaba sinceramente que hubiera una biblioteca que valiera la pena en la escuela, o de lo contrario tendría que hacer más viajes al mercado. A las 10 de la mañana, Harry llamó a su baúl encogido y lo guardó en su bolsillo. Su varita estaba a salvo en sus pantalones recién encantados con bolsillos más largos que su brazo. También tenía nuevas gafas redondas equilibradas sobre su nariz. Llevaba una camisa blanca nueva, limpia y planchada y su bata escolar estaba cuidadosamente guardada en el bolsillo del pecho, que también estaba encantado de ser más largo que su brazo y más ancho que una mesa para 4. Su cabello estaba mojado y cuidadosamente empujado hacia un lado. Su pálida cicatriz de rayo quedó oculta con la magia que había visto que Dumbledore usaba para ocultar la cicatriz. La varita fue realmente útil. Harry convocó el vacío que lo rodeaba y recreó la magia que había visto alrededor de Dumbledore. Luego, desde dentro de su habitación cerrada, Harry desapareció con un fuerte crujido y reapareció en un callejón cerca de King's Cross. Se sacudió mentalmente la sensación nauseabunda de estar apretado como un paño húmedo y salió del callejón. Navegó entre el tráfico y la gente y se apresuró hacia los andenes 9 y 10. Mientras caminaba sobre la plataforma, el vacío sintió magia en uno de los pilares y supo que eso era todo. Tuvo que recorrerlo siguiendo las instrucciones del director. Harry no lo hizo. ¿Qué pasaría si el director estuviera bromeando? Se preguntó si después de todo había venido vestido de payaso. Sus dudas se disiparon cuando vio a una familia de 3 personas atravesar silenciosamente el muro con un gran carrito en la mano. Harry sonrió y luego cerró rápidamente la boca antes de seguir a la familia con los ojos cerrados. Sintió como si caminara a través de una especie de membrana viscosa y luego abrió los ojos. Sus ojos se abrieron de asombro. Un tren escarlata dorado unido a una antigua máquina de vapor llenó el andén con su presencia. Fue hermoso. La cantidad de niños gritando y padres riendo en el andén lo desanimó y rápidamente entró al tren.
Encontró un compartimento vacío y se instaló cerca de la ventana y luego vio a padres e hijos asomándose por la ventana buscando buenos asientos o buscando a sus hijos. Se levantó y eligió un compartimento vacío en lugar de mirar un montón de árboles y docenas de vías de tren. Se preguntó si esas eran las vías no mágicas, o nugles como las llamaban los libros, o si eran vías para trenes más mágicos. Se preguntó si el tren podría volar. Un par de horas más tarde, el tren no volaba y Harry estaba acurrucado en su lugar mirando por la ventana, a través de gafas con montura dorada, con fascinación, mientras el verde y el azul pasaban borrosos. Era su primera vez en un tren y el ligero balanceo y los sonidos de las ruedas de metal rodando sobre las vías de acero eran adictivos. Se reía cada vez que las ruedas pasaban por encima de los huecos entre las vías, lo que le sonaba como si el tren fuera a caer por un acantilado y todos a bordo murieran. Por supuesto que sobreviviría. Imaginó la impresionante visión de todos los cadáveres destrozados en un mar de exudado rojo y se rió de nuevo. ¿Qué es tan gracioso?, le preguntó nervioso al niño sentado frente a él. La risa de Harry no fue divertida. Fue extraño. Harry lo ignoró. No le gustaban los niños a pesar de que él también lo era. No le gustaba la gente en general. Eran ruidosos y seguían perturbando sus pensamientos. Se hundió en el vacío y sintió su bienvenido vacío. Ignóralo, dijo otro chico. Ha estado fijo en esa posición desde que el tren empezó a moverse y se ríe de vez en cuando. El otro niño miró a Harry nervioso y se volvió hacia él con una débil sonrisa. ¿Puede oírnos? Si puede, nos está ignorando. ¿Entiendes la pista? El niño nervioso se rió. Soy Neville. Neville Longbottom. Draco Malfoy. Neville palideció. He oído hablar de mi familia, dijo Draco con una sonrisa. Yo también he oído hablar del tuyo. Tu abuela da mucho miedo, ¿sabes? Sí. Ella es. ¿Quién te crees que es? Draco preguntó, moviendo un dedo hacia Harry, quien se reía nuevamente. Creo que debo haber escapado de un asilo, bromeó Neville. Draco resopló. Está loco, eso es seguro. De todos modos, escuché que Harry Potter está en este tren en alguna parte. ¿Quieres ayudarme a encontrarlo? El niño que vivió va a necesitar que alguien le muestre los alrededores y nosotros, sangre pura, deberíamos ser los que lo hagamos, ¿no crees? Neville miró fijamente al niño delgado pero seguro de sí mismo. No era mucho más alto que él pero parecía un príncipe. Un príncipe con cabello rubio decolorado y regiamente peinado hacia atrás. Neville sintió que sus inseguridades e ineficiencias aumentaban. Porque este muchacho de una de las familias más poderosas de Inglaterra quería que él, un mago regordete y débil, se uniera a él. ¿Y bien? Draco exigió con impaciencia. ¿Bien eso no? Claro, tartamudeó Neville. Déjame buscar a Trevor. ¿Tre quién? Mi sapo, dijo Neville mirando distraídamente a su alrededor. Extrañaba la mueca de disgusto que crecía en la rubia. Él aparecerá. Akuma y Semergen. Draco no esperó una respuesta. Agarró la muñeca de Neville y lo arrastró hacia afuera, ignorando sus balbuceos y protestas. Una vez que se fueron, Harry se alejó de la ventana y miró la puerta abierta con expresión fría. No debería matarlos, se dijo a sí mismo con un suspiro. La idea de cortarlos en pedazos y reorganizar las partes de su cuerpo parecía bastante atractiva. Al director no le gustaría eso. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. El director era una persona aterradora. Él no quería enojar a una persona así. XXXXX pocas personas más entraron a la cabaña y por alguna razón no se quedaron mucho tiempo. Harry se preguntó por qué decían tanta basura. El silencio era mucho más hermoso. Los pensamientos tenían más sentido que las palabras. Las palabras no tenían sentido. Los pensamientos, por otro lado, eran mucho más fiables. Hablar pensamientos nunca tuvo sentido y de ahí su firme decisión de no hablar. Aunque argumentaría que tenía más que ver con evitar conversaciones. Después de todo, él nació y crió un ser antisocial. Un ser al que no le importaba nada más que su vacío. Harry se rió entre dientes ante el tren de sus pensamientos y abandonó el vacío cuando el tren se detuvo bruscamente. Se bajó del tren, subió a una plataforma gris opaca y siguió la voz de un gigante real con un acento atroz. Los cuerpos chocaron con él y frunció el ceño ferozmente cuando notó que algunos niños más altos y mayores se reían de su pequeña estatura. Era fácilmente el más bajo de todos. Antes de que pudiera convocar el vacío para enseñarles a esos chicos que el tamaño no importaba, lo empujaron de nuevo y esta vez a una chica en la que se encontraba. El gigante nos está llamando. Muévete, exigió.
Harry apretó los dientes. El vacío empezó a burbujear. Oye. Tú estás atrás. El gigante llamó de repente. Su voz más fuerte que el estruendo de un cañón. Cabello oscuro y gafas redondas. Sube al barco, por favor. Harry escuchó y obligó al vacío a calmarse mientras gruñía en voz baja. Miró fijamente a la chica que lo empujó y se subió al bote con ella. La niña lo miró y sonrió. ¿Nunca saliste mucho o eres el hijo del amor de un vampiro? Ella se burló. Todos os agacháis. Gritó el gigante cuando un puente particularmente bajo se acercó a ellos. Todos se agacharon automáticamente, pero la niña de repente se encontró atrapada. Ella no podía moverse. Ella no podía hablar. Ella comenzó a entrar en pánico y sus ojos errantes se fijaron en Harry. Harry la miró a los ojos y sonrió. La nuca golpeó la pared con un crujido y cayó al agua. Harry la dejó ir. Ella estalló sobre la superficie, gritando y agitándose. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Ella gritó. Se hundió en el agua y pateó su cuerpo hacia atrás balbuceando y gritando aterrorizada. Oye. Chico, ayúdala. No había nadie más en el barco. Harry simplemente se reclinó y la observó con ojos brillantes. Él quería verla ahogarse. Nunca había visto a nadie ahogarse antes. Antes de que el gigante pudiera saltar al lago y salvar a la niña, una sombra gigante se elevó repentinamente debajo de la superficie del lago y, para sorpresa y asombro de cada niño, un tentáculo gigante se elevó sobre la superficie y empujó a la niña de regreso al bote. Ella yacía allí, temblando, asustada, con dolor de cabeza y sollozando. «Tienes razón», gritó el gigante. «Skiddy no dejará que nadie se ahogue». Harry detectó un tono de alivio en la voz del gigante que insinuaba que no tenía plena confianza en Skiddy. Yo soy, oh. Mirad todos hacia adelante. Las cabezas giraban desde la niña hacia el frente y los oh y ah rodaban por el aire. Harry nunca se giró y mantuvo sus ojos fijos en la niña. Él se levantó para acercarse a ella y ella inmediatamente regresó asustada. Harry sonrió. Él no pudo evitarlo. Luego metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó su túnica de Hogwarts. «Para mantenerte caliente», dijo suavemente. «Gracias», tartamudeó. Había rojo goteando por la nuca. Se salvó de más daños que se produjeron en las raíces que crecieron por todo el puente bajo. Harry casi se rió de la forma de su nariz. La punta estaba doblada hacia arriba y sus fosas nasales estaban a la vista si levantaba la nariz. Su rostro era pequeño y tenía el pelo largo y negro. Sus ojos oscuros ahora miraban a Harry con cautela. Entonces sus ojos se apartaron de él y miraron hacia atrás. Su jadeo hizo que Harry se girara y sus ojos se abrieron. La vista era impresionante. La enorme estructura de piedra, iluminada por la luz de una media luna, se elevó majestuosamente hacia el cielo nocturno y se ensanchó, se curvó y desapareció a través de un bosque que parecía amenazador y atractivo. Se podían ver torres delgadas que se extendían aún más altos y entrecerraba los ojos y, a medida que los barcos se acercaban, apareció a la vista una puerta doble en forma de arco 3 veces más grande que el gigante. Harry no podía distinguir la forma del castillo. Habría tenido que viajar mucho más lejos y más alto para comprender plenamente el tamaño y la forma del castillo conocido como Hogwarts. Harry tiró del vacío e inmediatamente jadeó ante la cantidad de calidez y bienvenida que irradiaba el castillo. Casi parecía como si la magia estuviera viva. Nunca antes había sentido tanta alegría. Fue una emoción extraña y la sonrisa que adornaba su rostro e iluminaba sus ojos pasó desapercibida para todos. Habrían pensado que era una persona completamente diferente. Este castillo. Hogwarts. Me sentí como en casa. Los barcos chocaron contra la orilla y el gigante los condujo a través del barro húmedo y la hierba hasta las puertas del castillo. Harry sintió que la magia del castillo lo envolvía como un capullo. Me sentí increíble. El gigante levantó una aldaba más grande que 3 niños juntos y golpeó la puerta 1, 2 veces y luego una tercera vez. Los golpes no parecían nada para los que estaban afuera, pero Harry estaba seguro de que dentro, el ruido habría despertado a la mitad del castillo. De repente apareció una grieta dorada entre las puertas y luego, con un gran gemido, la madera comenzó a abrirse y la luz se apagó, cegando a los que estaban afuera. Tardaron un momento en recuperar la vista y cuando lo hicieron, las puertas estaban completamente abiertas y, de pie a la entrada de lo que parecía ser un enorme pasillo, había una anciana. Su cabello gris estaba cuidadosamente doblado, formando un moño sobre su cabeza. Sus ojos grises estaban llenos de arrugas y todo en ella gritaba remilgado y apropiado.
Ella se mantuvo más recta que un árbol de bambú y sus ojos recorrieron majestuosamente la multitud de niños. ¿Hubo algún problema, Hagrid? Ella preguntó. Su voz se quebró como un látigo y Harry se encontró inconscientemente alisando su túnica y enderezando su espalda. Él no quería traicionar a esta señora. Hagrid le tiró un pulgar del tamaño de la pierna de Harry a la niña que temblaba. Ella cayó al lago. Skiddy lo empujó hacia adentro. La profesora chasqueó los dedos y, para sorpresa de todos, la niña estaba seca, su ropa fresca y su cuerpo humeaba de calor. Solo Harry notó el rápido movimiento de la varita en su mano izquierda. Él sonrió. Fue un truco genial. Casi extrañó la pequeña peculiaridad de sus labios que mostraba su diversión. Bienvenido al Colegio Hogwarts de Brujería y Hechicería. Mi nombre es Profesor McGonagall. Sígueme para la clasificación. Dicho esto, se giró rápidamente y entró al castillo. Rápidamente los nuevos estudiantes los siguieron y algunos tragaron la línea de armaduras y armas de aspecto afilado que estaban alineadas a ambos lados del pasillo. En lo alto, candelabros iluminados con velas flotaban perezosamente arrojando suficiente luz para ver hacia dónde se dirigía uno. Una risa hizo que Harry mirara bruscamente hacia un lado. Sonaba como si hubiera salido de la armadura, pero estaba tan quieto como un hombre muerto. Harry siguió caminando pero miró los trajes con sospecha. Estaba seguro de que la risa había venido de uno de ellos. Pronto llegaron a otro conjunto de puertas. Estos son más pequeños que los de la entrada, pero aún así son enormes. Hogwarts, comenzó el profesor. Está dividido en 4 casas. La clasificación determinará a qué casa te encontrarás debajo y dónde crecerás más, mágica y mentalmente. Las casas están diseñadas para crear competencia y no hostilidad. Te animan a hacer amigos fuera de tu casa y, en general, te convertiste en una bruja o un mago. Hogwarts puede estar orgulloso de ella. Algunos estudiantes aplaudieron con entusiasmo y otros con vacilación. Harry no pudo evitar pensar que había más en el discurso de lo que se dijo. Ahora sin más preámbulos. Las puertas se abrieron. Por un momento, Harry pensó que habían vuelto a entrar al recinto exterior. Había 4 largas mesas alineadas una al lado de la otra con estudiantes, pequeños y grandes, ocupando el banco de madera, mirándolos con profunda curiosidad. Cientos de ojos se centraron en los primeros años y, comprensiblemente, muchos de ellos se pusieron nerviosos. Harry no notó las miradas. Sus ojos se pusieron en blanco y cuando ya no pudieron moverse más, su cabeza se levantó y miró fijamente. Convocó el vacío y la vista lo asombró. He leído que está encantado parecerse al cielo de afuera, se escuchó un susurro cerca de él. Harry no estaba enamorado del cielo. Se quedó sin palabras con la magia que podía ver y que formaba el techo. Era denso y enérgico. Su magia cuando fue invocada, le pareció una ligera distorsión, pero esto era otra cosa. Había capas y capas de colores, casi como nubes de tormenta. Rodaron con una furia esperada de una tormenta y los colores bailaron por el techo. El corazón de Harry se aceleró. Se preguntó por qué el vacío era incoloro y esta magia que encantaba el techo era tan vibrante y llena de vida. ¿Podría hacer lo mismo con el vacío? Harry Potter. Harry salió bruscamente de su trance y miró hacia la voz, sobresaltado. La sala estaba llena de curiosidad y emoción. Harry Potter. Si estás aquí, por favor da un paso adelante. Gritó el profesor McGonagall con voz completamente molesta. Los estudiantes que lo rodean miran a izquierda y derecha, buscando un héroe con una cicatriz, y cuando Harry dio un paso adelante muchos se quedaron sin aliento. ¿Es ese realmente él? Parece frágil. No veo la cicatriz. Eso no puede ser Harry Potter. La maravilla fue reemplazada por una sensación más familiar. Ira. El vacío quería arremeter contra las voces. Eran molestos. Harry llegó hasta la profesora y ella le hizo un gesto para que se sentara en el taburete. Harry se sentó y vio cientos de caras mirándolo con diversas emociones reflejadas en sus rostros antes de que un sombrero cayera sobre sus ojos y bloqueara su vista. Bueno, dijo una voz profunda y varonil. ¿Abeja en tu sombrero, señor Potter? ¿El sombrero puede hablar? Pensó Harry. Estoy hablando en su mente, señor Potter. Nadie puede oírnos. Debo decir que ha pasado un tiempo desde que una mente tan retorcida y dañada como la tuya vino a mí para que la clasificara. Un breve momento de pánico golpeó a Harry. El sombrero podía leer su mente. Tranquilízate, el sombrero decía e inmediatamente Harry se sintió relajado. Sabía que era magia que afectaba sus sentidos.
No eres el primero en entrar en pánico cuando se examinan sus pensamientos y recuerdos. Lo que pasa en tu mente permanece en tu mente y en la mía no hasta que decidamos a dónde perteneces, y es bastante obvio. Realmente alguien intentó no pensar. Ya no quería que el sombrero estuviera en su mente, pero algo le impedía arremeter y destrozarlo. Sería un sombrero rico si contara la cantidad de veces que los estudiantes han tenido pensamientos tan destructivos sobre mí. También sería un sombrero rico si contara el número de psicópatas que he clasificado. Tú, sin embargo, eres un tipo diferente de psicópata. Más que divertirte matando, lo logras aprendiendo sobre magia. Dumbledore fue un idiota al dejarte con esos muggles. Slytherin tuvo la idea correcta, ya sabes. Los muggles y magos no pueden llevarse bien. ¿De qué carajo estás hablando? Para que el niño pueda hablar. ¡Qué maravilloso! Y un abuso mezclado también. Absolutamente genial. Harry frunció el ceño. El sombrero empezaba a cabrearlo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Tienes una sed insaciable de conocimiento y has sido criado en el odio y el dolor. No eres imprudente como Gryffindor ni tampoco manipulador como Slytherin. Estás gobernado por las emociones y necesitas aprender sobre ellas si quieres elegir un camino. La pregunta es, ¿eres capaz de deshacer el daño causado a tu mente o continuarás revolcándote en el odio y convirtiéndote en un verdadero monstruo? Deje de imaginarse mutilándome, señor Potter. No puedes. Estoy protegido por algo más que hechizos. Necesito una respuesta tuya si quiero solucionar tu problema. Harry no se detuvo. El sombrero suspiró. Bueno, eso me da una respuesta más grande de la que jamás podrías esperar entender con tu mentalidad actual. Gryffindor te habría servido bien, pero por ahora perteneces a Ravenclaw.